A continuación, se presenta el tema Avanzando en una respuesta coordinada a las necesidades específicas de apoyo educativo. Es por la doctora Zuriñe Gainza Jauregui, doctora en psicodáctica, profesora de la Universidad del País Vasco, pertenece al grupo de investigación Incluni. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Pamela Herrera como a la Fundación Valorisa la posibilidad que nos ha dado de estar aquí, compartir con ustedes nuestra experiencia y conocer qué se hace en primera persona. Es un honor y estamos gratamente agradecidos por el trato y lo feliz que nos encontramos entre todos ustedes. Bueno, en primer lugar, esta es la presentación Avanzando en una respuesta coordinada a las necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Quiénes somos? Habéis oído el grupo Incluni de la Universidad del País Vasco. Somos 7 doctores del Departamento de Didáctica y Organización Escolar que creemos en esto. Esa es nuestra principal característica. Trabajamos con los chavales, trabajamos con niños, trabajamos con las familias, porque nuestro objetivo no es saber qué dicen los teóricos, sino saber de primera mano qué es lo que ocurre, cómo sienten los chicos, las familias y los demás. Por eso es una forma de trabajar con una metodología cualitativa. Conocemos la voz, les pedimos la voz, y aquí estamos en una investigación con alumnado de enfermedades raras o minoritarias que se dicen allí, conociendo cuáles son sus necesidades en colaboración con FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Ahí está yo, y yo quién soy y qué hago aquí. Bueno, pues yo un buen día estudié magisterio. La forma que había recibido educación era la típica tradicional, competitiva, aprendíamos, hacíamos y soñaba con eso, con ser maestra, entrar a un aula, dar matemáticas y ciencias naturales y machacar a mi alumnado. Pero bueno, un buen día me contrataron de un centro y ahí me dijeron, hay niños especiales. Y, mi madre dice que yo soy especial, mi hermana es especial, mi otra hermana también es especial. Pues bueno, pues niños especiales. Cuando toqué en la puerta y abrí, y me encontré con esa mirada, Ana Mota mira y dice, ¿la profe de mate? Y yo, más asustada que otra cosa, sí. Y me dijo, odio las matemáticas. Y pensé, aquí vamos a tener un serio problema. Yo no sabía qué hacer. En aquel momento pensé que todo aquello que había preparado de la lección 1, los ejercicios del 7 al 10, y les explico, se me cayó en aquel momento. Entonces, un poco por inquietud de querer hacerlo bien, me tuve que formar. Todos mis estudios que tenía hasta entonces no servían y estudié psicopedagogía para formarme, eso a nivel individual. Y luego, colectivamente, en el centro, yo ya estaba con los chavales de 10, 12. Aunque era la primera experiencia que había en aquella época, había un recorrido. Teníamos unas cosas y con el apoyo del centro y tal, pasé aquel año metiendo horas en casa, adaptando sobre todo el material. Era lo único que se me ocurría, pues había que ver los heterótrofos y autótrofos, pues yo hacía dibujitos en casa e intentaba para incluirle, para poder decirle, oso hondo, muy bien, Ana, adelante. Entonces, por eso estoy aquí. Se me creó una necesidad, tenía que dar una respuesta y la única forma fue formarme un poco. ¿Qué ocurre allí? Bueno, pues como he dicho antes, trabajamos dándole voz a los usuarios y a la gente. Y lo que me has visto es la necesidad de coordinar servicios. Las familias se quejan de la burocracia, de ir de un sitio para otro, del ámbito de la salud, al social, al educativo, repitiendo siempre la misma historia. Y aquí pone un buen arranque, ¿por qué? Porque en el País Vasco, el año pasado comenzó la experiencia, tenemos el PAINE, que es el proceso de atención integrada a niños y niñas con necesidades especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que se coordinan los 3 ámbitos, el educativo, el social y el sanitario, para desde el momento del nacimiento dar una respuesta integrada. Evalúan, valoran, comentan, comparten, con lo cual, por un lado, las familias es mucho más cómodo y por otro lado, los recursos también pues se dosifican, se controlan y se administran de una manera más óptima. Es una valoración conjunta desde los 3 ámbitos. La atención temprana y ya desde este momento, si nos fijamos aquí, conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil
a la familia y al entorno. El foco no va a estar en un sujeto, sino en todo su entorno. La familia, sobre todo, el trabajo que se hace con ellas. Todo esto ya se hace desde el espacio 0 años, desde el momento de nacimiento, con el objetivo pues, de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades que presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen riesgo, que a veces ya desde el ámbito médico se ve que puede ocurrir algo o desde el social. Ese es el objetivo que tienen y la globalidad del niño, en todas sus vertientes se considera el niño. Entonces creemos que es un gran avance, un buen comienzo y ya está la coordinación en el 0-6 totalmente desarrollada. De hecho, que es lo de siempre, si todo queda muy bonito en el papel, hemos hecho un libro y a ver qué pasa. No, hay una ley foral que garantiza que la atención temprana de 0 a 6 es pública. Está subvencionada desde Diputación. Este es el decreto foral y atención temprana de 0 a 6 años. Luego la coordinación se da en ese periodo. Se ha pedido que fuese hasta los 12. De momento, desde Juntas Generales se ha denegado esa opción, pero bueno, empieza a sonar, ¿por qué no de 0 a 12? A ver si lo conseguimos. Pero tenemos ya el 0 a 6 como coordinación de los 3 ámbitos. ¿Qué ocurre? Y aquí tenemos la... Ay, perdón, me he confundido. La palabra berritzeguneak. Palabra berritzegune, que son centros de orientación pedagógica. Los berritzegunes se van a encargar, ya desde el momento que se inicia la escolarización, de dar una respuesta relativamente coordinada en torno a las necesidades que puedan surgir en los diferentes centros. Respuesta que va al alumnado X y al profesorado. Se encarga de la formación al profesorado de educación infantil, primaria y secundaria en torno a las necesidades de apoyo educativo. Entonces, los berritzegunes se hacen una especie de coordinación entre centros, formación, para seguir avanzando en el ámbito educativo. Aquí tenemos, y seguramente la mayoría de los aquí presentes hemos leído, Anscombe, Both. ¿Qué es la escuela inclusiva? Estamos hablando de educación inclusiva, pero ¿qué es la escuela inclusiva? Bueno, pues según los expertos es aquella que garantiza que todos los niños y niñas y jóvenes tengan en primer lugar acceso a la educación, pero no a cualquier educación, sino a una educación de calidad con igualdad de oportunidades. Y bien, nosotros desde Incluni compartimos, por supuesto, esta definición, pero como os he dicho antes, escuchamos a las personas. Y voy a poner una definición que no es tan famosa como esta, pero no por eso menos importante. Madre de escolar con enfermedad minoritaria. ¿Qué es para ella la escuela? Y probablemente recoge todavía un poco más, va más allá que los teóricos anteriores, cuando nos dicen la escuela cumple una función ineludible, es el escaparate y el motor para que nuestros hijos sean visibles y desarrollen derechos como individuos de pleno derecho. La escuela tiene el deber de dotarles de herramientas de aprendizaje, la escuela tiene que mostrar la diferencia como diversidad y no como freno. Es decir, es algo de justicia, es un derecho para niños, niñas, para todos y todas. Y esto lo dice una madre. Pero eso es una buena definición que he querido compartir con todos vosotros para que veáis que les escuchamos y es que encima luego les damos voz y les llevamos por ahí. ¿Qué nos ocurre en la respuesta coordinada que he dicho antes que tanto necesaria era? Bien, ya vamos al ámbito educativo, por así decirlo. No solamente es cuestión de que sí, nos gustaría y hacer, sino que tenemos una ley. Desde el Ministerio de España, la LOE del 2006, ya se habla de escuela inclusiva. Ahí ya se ponen cuáles van a ser los recursos, qué características tienen que tener los centros, cómo tiene que ser el ratio, el perfil. Hay una ley que recoge todo eso. Pero aparte de la ley, que nos va a dar recursos materiales y humanos apoyados desde la Administración, tenemos el día a día, que yo creo que es mucho más importante que cualquier ley. Porque primero, el que estamos en el día a día, al pie de cañón, con los niños y niñas que tienen algún tipo de necesidad de apoyo educativo, nos lo tenemos que creer, tenemos que tener compromiso y tenemos que implicarnos en la acción educativa. Porque sí, la ley la podemos meter en el cajón, ¡uy, qué bonito! Bueno, chicos, abrir el libro. No, no se trata de eso, se trata de currárselo. Por eso, el que está en el día a día tiene que analizar su aula, tiene que ver cuál es su realidad. Y seguramente, como vemos alrededor de todo esto, es muy heterogéneo. No hay dos aulas iguales, de la misma forma que no hay dos niños iguales. Luego, fórmulas mágicas no vamos a tener. Tenemos que hacer análisis de realidad del aula. ¿Cuántos alumnos? Características de los alumnos. ¿Qué edad? Objetivos. Es un proceso que al final pues, se puede hacer más o menos
llevadero, pero al principio cuesta, nada es fácil. Análisis para ver qué oportunidades de mejorar con cada uno de nuestros alumnos, no con uno, con dos o con aquellos que van de cine, con todos. Todos, cada uno dentro de su medida, tiene que ir avanzando dentro del sistema educativo, que para eso somos maestros, no para educar a uno, sino para educar a miles de niños y niñas que tienen ganas de aprender además. Y sobre todo fomentar la participación, porque ¿quién no ha oído que es que está aparcado en una esquina del aula? No se trata de aparcarlo, se trata de incluirle, darle voz y en la medida de las posibilidades participar. Todos los niños por igual, porque unos cantarán muy bien y otros sabrán las tablas de multiplicar, porque unos harán unos dibujos que son unas maravillas y otros harán garabatos, pero todos tienen la misma oportunidad de poder participar. Entonces, el día a día, ¿qué es lo que nos exige? Adaptar la enseñanza y sin ninguna duda la clave está en la metodología que utilicemos. Una cosa es el libro de texto que me vengan, que tengo que dar, ¿cómo voy a impartirlo? Yo doy clases en magisterio y explicando esto siempre digo, sí, puedo entrar con mi libro, abro el libro y digo, chicos, venga, página 27, tú empieza a leer. Y tú, al de 10 minutos igual ya la gente empieza a hablar, a moverse, no controlo la clase y encima les castigo, cuando yo soy la chapucera. Pero si ese mismo tema es el famoso del estado del agua, los estados del agua, líquido, sólido y gaseoso, y yo entro en clase con un vaso con hielo o con un hielo y me pongo a hablar, ¿qué tal el día? ¿Cómo habéis venido? Y venía lloviendo y tal, y de repente empiezo a buscar el hielo y no está. Ahí he activado a toda la clase. Unos sabrán lo que ha pasado con el hielo, otros estarán dándole vueltas y es la misma lección. La metodología es fundamental, luego las formas de trabajarlo. Luego la clave está en la metodología, porque de esa forma hacemos que todo el mundo se incluya y no, de repente el que no me vale, pues no cuento con él, el que no lee lo salto, que también ha sido muy habitual durante tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la metodología, y cuesta, ¿qué es más fácil? Una metodología tradicional, metemos la chapa porque me lo sé muy bien, lo de los estados del agua, lo controlo, lo digo y le duermo a la clase. No, lo otro hay que pensarlo, cómo incluir a unos y a otros. Y por otro lado, y esto tampoco estamos, es muy bonita la palabra coordinación del profesorado, esto cuesta. O sea, yo no soy una profesora que llega a quinto, abre el libro y doy la clase, no. Soy una profesora que está en un sistema con otros profesores y tenemos que trabajar de manera coordinada. La inclusión implica esto, trabajar coordinadamente dentro del centro, implican reuniones, implica colaboración, implica un saber hacer. Somos el ejemplo para ellos, les pedimos que trabajemos coordinadamente, tenemos que partir de nosotros. ¿De acuerdo? En principio, y así damos una respuesta conjunta, no podemos cargar a un niño, al otro y al otro de miles de cosas, no. La respuesta coordinada va a hacer que avancemos con todos los niños en aquello que necesitan. Concreciones curriculares. Esto ya es un poco más, por así decirlo, un poco chapa que os tengo que contar. Vale, la misma ley nos dice que poco a poco tenemos que hacer diferentes concreciones, que el currículum, que la ley que hemos visto antes, la LOE del 2006, que sale en el Estado, luego se va a concretar en el País Vasco. Y después del País Vasco se va a concretar en un centro escolar y después de un centro en un aula. Y aquí tenemos el aula o el centro, proyecto educativo de centro, proyecto curricular de centro. Todo lo que se decía de la inclusión en la ley tiene que reflejarse en el centro. ¿Pero por qué es proyecto educativo del centro? Porque es propio de ese centro. No todos los centros están en las mismas zonas. Unas estarán en zonas socioeconómicamente de cine y otras no tendrán esa situación. Unos tendrán 5 alumnos por aula y otros tendrán los 25. Todo tiene que adaptarse. El proyecto educativo y el proyecto curricular, ahí aparecerán todos los objetivos. Y luego otras adaptaciones es la típica que hacemos todos. Programación de aula, puesta en práctica, metodología que ya he hablado y el trabajo de la tutoría. Los tutores del aula de primaria y infantil y secundaria también tienen un peso específico. Se encarga, son responsabilidad de todos los alumnos que tienen 25, pues de él, de su familia, de lo que le ocurre. Por eso es un trabajo agotador ser maestro o maestra, porque trabajamos con personas, no tenemos máquinas y a veces hay sentimientos y es la empatía y es el ir a casa y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Siempre pensando en mejorar, pero eso cansa, es desgaste, ¿de acuerdo? Eso es ser maestro. Medidas ya más específicas, cuando las anteriores igual
no son suficientes, tenemos que dar refuerzo educativo. Pero ¿quién no ha hecho eso cuando está explicando y le ves a uno así, venga, chiquichu, bonito, a ver cómo es esto? Y le echamos un cable, le ayudamos al de allí. Eso es dar refuerzo. Dentro del aula, pues te cansas un poco así la espalda por las mesas, pero vas de uno a uno por grupos, trabajando en este grupo. Puedes ayudarle con este a este, organizando un poco. Ese es el refuerzo educativo dentro de la propia aula, sin sacar al alumno. Y luego ya tendríamos las extraordinarias. A veces algún alumno, por X razones, pues existe la repetición. Hay algunos que son muy listos y se les puede incluso promocionar un curso más, alumnos superdotados también tenemos. Tenemos las adaptaciones curriculares individuales para que el alumnado que por discapacidad cognitiva o física o algún otro tipo de carencia o de grupos sociales desfavorecidos, pues no pueda alcanzar los objetivos mínimos de curso, se le adaptan los contenidos y se le evalúa él en esos contenidos y se va avanzando con esos contenidos de manera que si poquito a poco consigue los contenidos, pues llegar a la universidad sin ningún problema. Pero a veces hay que adaptar esos contenidos porque en un primer momento no es posible. Y luego este es nuevo, el programa individual de refuerzo educativo. Creo que el año pasado se puso en marcha y todavía no ha estado evaluado del todo, pero el objetivo es aquel alumno que por X razones repite o no supera alguna materia del curso anterior, si no lo ha superado es por algo, pues no le vamos a tener también sentado, no, hay que darle un refuerzo extra y es un compromiso además firmado por la familia y el centro. La familia también se tiene que comprometer a que si el chaval iba mal en matemáticas, pues igual en casa tienen que cantar las tablas de multiplicar, pero tienen que hacer también una labor entre todos. En educación infantil es un mundo maravilloso. Cuando entras en el aula solamente ves niños que corren de un lado para otro, se trabaja por chocos. Como parece aquí, a ver si aprendo. ¿El de arriba me puede ayudar? Para el anterior, aquí. No, aquí. Las tecnologías nunca fueron lo mío. A ver. En los centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco el 80% ya está adaptado, no existen barreras arquitectónicas. Hay rampas, hay ascensores, hay mesas especiales para los que tienen déficit visual, existen un montón de cosas, de tal forma que el 80% de los centros los tenemos adaptados. Y los recursos humanos y materiales también llegan al aula de infantil. Luego esa ayuda viene desde la administración y funciona. La forma de trabajo que he dicho que es lo más importante, se trabaja por chocos, que es una forma de decir rincones o esquinas, o sea, es un choco y ahí hacen los números, es un choco y ahí está la casa y hacen el juego simbólico. Hay otro choco de construcciones, las famosas legos que van poniendo y los niños, cada uno a su ritmo, va de una forma o de otra. Aquí cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad está igual que el resto, salvo que igual por X necesidades pues necesite un auxiliar o una persona de apoyo que le acompañe al baño. El tutor no puede abandonar el aula. Luego hay una persona que le va a llevar al baño y le va a traer del baño. O si necesita X, pues que de movimiento o movilidad, también esa persona va a estar dentro del aula. Todo esto existe en el aula del infantil. Ya puesto no hay adaptaciones significativas del currículum, porque al fin y al cabo son habilidades y destrezas para defenderse en el día a día lo que se enseña en las aulas de infantil y que poco a poco al final, en los 3 años que dura la educación infantil, las consiguen y siguen adelante. Y si necesitan más ayudas, pues luego ya veremos que en educación primaria sí. Entonces, un buen arranque era lo que decíamos, el 0,6. Del 6 en adelante, que es la obligatoria. Pues no se me ocurría muy bien qué poner y un camino esperanzador. ¿Esperanzador por qué? Pues porque también hay un plan estratégico de atención a la diversidad que si veis la fecha no es de hace mucho. 2012-2016. De acuerdo, la Comunidad Autónoma Vasca tiene en punto de mira conseguir la inclusión para el 2015, que creo que es el año que viene ya, ¿no? No sé cómo andaremos, pero bueno, intenciones hay. De acuerdo, es un camino con esperanzas porque aquí se recoge todo lo que dice la ley, se adapta a la nueva realidad. Y en principio recogen 6 grupos de necesidades específicas de apoyo educativo. Son 6 grupos que necesitan, pues por sus características, respuestas educativas diferentes y adaptadas. En un primer grupo estarían alumnado con necesidades educativas especiales, discapacidad cognitiva y física y trastornos graves de conducta. Y este es el grupo, que más o menos luego me voy a centrar, que requieren medidas educativas específicas, ayudas pedagógicas extraordinarias y adaptaciones curriculares. El resto, pues alumnado con dificultades de aprendizaje,
alumnado con altas capacidades intelectuales, de incorporación tardía al sistema educativo, alumnado por condiciones personales o de historia escolar pues desfavorecida, alumnado en situación de desigualdad social. Todos estos también tienen una respuesta diferente, pero está adaptada cada uno, como veis, es un grupo muy diferentes, a sus propias necesidades. Tenemos el primer grupo con alumnado de necesidades educativas especiales. Bien, ¿qué ocurre en este camino que digo yo que es tan esperanzador? Es esperanzador porque en principio siempre o casi siempre el aula ordinaria, el alumnado de necesidades educativas especiales está en el aula ordinaria con el resto de los alumnos. En principio, y lo ideal es que el PT o la persona de apoyo entre al aula y no solamente colabore en el tú a tú con este niñito, que es que resulta que no. En el aula hay muchas necesidades y esa persona puede ser un apoyo para el tutor para trabajar conjuntamente con X alumnos. Esa es la respuesta, por así decirlo, ideal. Luego cada profesor es un mundo, cada persona es un mundo, etc. Y no vamos a entrar en esos detalles, pero el objetivo es ese, que sea el PT el que entre y dé apoyo no solamente uno a uno, sino de manera grupal al resto. Siempre que sea posible, ahí hay una coma, no obstante, a veces hay un alumnado que el currículum de aula no es compatible pues, con su desarrollo. Y en ese caso existen aulas estables. Un aula estable es un aula que está en el mismo centro y que tiene espacios comunes, pues la hora del recreo o la hora de plástica, horas puntuales las hacen en conjunto, pero dadas las características que tienen, están en un aula estable con un currículum incluso individual. El ratio es muy bajo, creo que el tope son 7 y en esos 7 suele estar siempre un tutor y una persona de apoyo. Y en esa situación se trabaja. Y entonces son espacios y momentos comunes, con lo cual están en el centro. Acordaros que el 06 lo han hecho con el resto de sus compañeros, ya se conocen, ya saben cómo son, y luego siguen en el centro, pero dadas las características, en un aula aparte. Y luego también tenemos, no son muchos creo, no los controlo muy bien, hay centros especiales, cuando ya no es que solamente sea el currículum incompatible, sino que es que además necesitan una especie de ayudas y recursos humanos, sobre todo, que no existen en cualquier centro. Entonces también, más que nada por seguridad y por el propio desarrollo del chaval, suelen irse a centros especiales. Pero bueno, ya digo, en la primaria, aula ordinaria siempre que sea posible. Secundaria, pues más o menos la idea es la misma que he comentado antes, pero en este caso tenemos aulas de diversificación curricular. En tercero de la ESO, a ver si me sitúo, 15, 16 creo que puede ser, ahí hay un aula en el cual se trabajan más matemáticas y lenguaje con X chavales de dificultades igual cognitivas en cierta manera, pero que se va avanzando. O sea, por aquí también se obtiene el título de graduado escolar. De esta forma, por esta vía se llega, pero es otra metodología, es otra forma de trabajo, el ratio es menor y hay 2 tutores. No hay un tutor, sino que son 2 tutores. Uno está encargado, por así decirlo, de las ciencias y el otro de las letras. Y este es el que más chulo, la conquista del bachillerato y la universidad. Se llega, se puede. La CAF, un lugar donde los sueños se hacen realidad, y es que es bonito. Yo cuando os he conocido, habéis visto la primera diapositiva, que aparecían los ojos de Ana, por así decirlo. Ese mismo año, cuando entré en otra aula, abrí la puerta y me encontré con Pablo. Parálisis cerebral. Y le daba música, aparte de matemáticas. No sabía yo qué hacer con Pablo, ya os he contado antes que estaba muy perdida, pero bueno, al final bailaba break con la silla, los chavales le movían, le hacía así con los hombros, estaba totalmente incluido en el aula, era un chaval, eso que se hace querer, maravilloso, con sus limitaciones. Bien, pues un buen día, cuando yo ya estaba en la universidad dando clases, me encontré con Pablo. Y ese día fue, pues esos días que dices, jo, ¿qué recuerdas de todo esto? Pues que ha merecido la pena. De eso que te tiembla casi el ojillo y dices, fue emocionante. Pablo en la universidad, digo, Pablo, ¿qué haces? Periodismo. Digo, periodismo. Y ha acabado la carrera de periodismo y está trabajando. Luego, la inclusión social con Pablo ha sido una realidad. ¿Esfuerzo de muchos? Sí, porque Pablo fue de los primeros. Cuando conocí a Ana, también era Pablo. Eran los primeros que no sabíamos, que eran miles de intenciones de la gente que quiere hacerlo bien. Y dices, bueno, venga, es un desgaste, pero merece la pena.
luego tomaba cafés con Pablo, solíamos charlar, se estaba enamorando, pues todo un proceso normal como cualquiera de nosotros o nosotras, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto te hace pensar que es posible, y aún así tenemos también en ocasiones que no sacan el graduado escolar. Bueno, pero ya hay otras salidas. Tenemos aulas de aprendizajes de tareas, donde ellos se forman profesionalmente en cosas igual más mecánicas, pero que son capaces de hacer. O también tenemos programas ordinarios de iniciación profesional normales o específicos, adaptados para ellos. Luego es una realidad que cuando acaban los estudios se pueden y se incorporan normalmente al mundo laboral, y las propias leyes dicen que en la administración pública creo que es un 5% de plazas las tienen reservadas para ellos. Luego es una realidad que poco a poco y con el esfuerzo de todos y sobre todo con las ayudas de la administración se trabaja y se llega. El objetivo de todo esto, pues servir de tránsito del periodo educativo, que suele ser tan difícil, a la vida adulta y al mundo de trabajo. Y aquí también veis asesoramiento del Berritzegune. El Berritzegune, que eran los centros que os he comentado, que daban asesoramiento pedagógico a centros, a profesorado, a familias, esos están en todo el camino educativo. Acompañan a todo el alumnado de necesidades educativas especiales a través de los años. Les conocen, pues no sé, de pe a pa, familia, necesidades y todo, y por eso se hace posible. Entonces aquí sería con el es posible. Y bueno, el es posible, igual os ha gustado lo que os he contado yo, pero hemos dicho que Incluni da voz a los usuarios. Entonces yo quería traer la voz desde Bilbao de una niña que también estaba en aquel centro en el que tanto aprendí, pues para que veáis, bueno, pues cómo lo ha vivido ella, cómo lo ha sentido y qué ha sido todo esto, ¿de acuerdo? Por favor. Igual hay que hacer publicidad. ¿No? ¿O lo tengo que hacer yo algo igual? Marina entró en el colegio en educación infantil, tendría 4 añitos, pero era una niña que participaba absolutamente de todas las actividades que se hacían en educación infantil. La escolarización, yo tenía confianza en el colegio y salió todo bastante bien, diríamos que bien, ¿no? Siempre con un poco de temor, ¿no? De cómo podría ser esa inclusión o integración con los alumnos y con el profesorado, pero bueno, el colegio también tenía su experiencia y poco a poco pues se fueron haciendo cosas y ella también colaboraba mucho. Lo principalmente de este colegio para mí ha sido como mi segunda casa, sí, porque desde muy pequeña hasta ahora ha sido, como diría yo, ha sido maravilloso pasar una época viviendo en el colegio, y porque así a la vez que iba pasando el tiempo y iba creciendo, pues aprendí muchas cosas, ¿no? Sobre todo a esto se lo quiero dedicar especialmente al colegio y a todo al profesorado que se ha molestado por enseñarme a mí y por ser más autónoma, digamos. Desde el principio se nos concedieron recursos con los cuales se podía favorecer un poquito esa integración en el aula, dotando de una persona de pedagogía terapéutica que quizá estaba un poquito más pendiente de las necesidades un poco más puntuales, un poco más de esa integración. Siempre tuve confianza y sabía que era una niña que tenía posibilidades. Siempre pensé que los profesionales del colegio, otros apoyos que tenía en la calle, porque también acudía a la fundación del señor Milán,
Y luego, bueno, la labor de casa, que ha sido fundamental también. Y luego su trayectoria, porque ella era un seguir para adelante y no hubo un parón, por así decirlo. O sea, lleva por un camino y hasta aquí hemos llegado. Y lo más importante es que me he independizado cuando estaba haciendo PCP en Salarial, 3 meses. ¿Y qué tal fue la experiencia? Muy buena. Sí. Sí, sí. Gracias a eso he aprendido muchas cosas. Pero todo esto rodeado de lo que se conoce como la educación inclusiva, es decir, que el medio se adapte a ella, no ella al resto, ¿eh? Entonces se favorecen todas actividades en las que tenga ella cabida y en las que pueda estar como el resto. En las elecciones europeas me han cogido a mí como de segunda titular y la verdad es que yo no me lo esperaba que me cogiera a mí. Cuando me dijo mi padre, me quedé sorprendida, pero estuve ahí casi todo el día, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, pero tenía apoyo porque me ayudaban a buscar y eso, pero por lo menos lo hice bien. Es una persona que ahora tiene 25 años y nos da muchas satisfacciones. No ha contado todo lo que es capaz de hacer, pero la verdad que para la discapacidad que tiene, digamos que el papel que hace en la familia, en la sociedad y en los lugares donde va es muy positivo. Bueno, pues el mensaje que les quiero dar es que ánimo y que hagan en general las cosas como tienen que ser y que den muchísimo esfuerzo por trabajarlo y sobre todo para estos alumnos y que lo aprovechen. Nada más. Posible. Y así ya, gracias por su atención y finalizo con la intervención.